Volcán y el hermano Vicente Borja. No se me viene a la memoria más hermanos porque llevo poco tiempo en el Evangelio, pero yo sé que hay muchos que a lo mejor ustedes están recordando en su memoria que abrieron el surco para que un día nosotros podamos estar sentados en este templo. Yo he escuchado muchas historias del hermano Lati, del hermano Volcán, también del hermano Vicente, su sacrificio por atender. Muchas veces dejaron a su familia, su esposa, sus hijos por la inclemencia del tiempo. Muchas veces, como ustedes han escuchado, se perdieron al medio río por la niebla, cansados, caminando 2, 3, 4 horas, pero para ellos no era impedimento para llegar a predicar la palabra del Señor. Y bueno, a mí me tocó hacer la reseña de quién fuera mi padre. Y qué bonito, hermano, cuando quisiera que ustedes también hicieran este ejercicio, porque a veces empiezan a crecer las familias. Quiero hacerlo público. Bueno, yo tomé este matrimonio y gracias a Dios, Dios nos ha concedido un hijo. Todavía se está en gestación y pretendo yo de que aquel hijo, si Dios lo permite, pueda también escuchar de todas estas cosas que nosotros hoy día estamos escuchando. Ustedes saben, yo tengo un hermano que no es cristiano, no va a la iglesia. No sé por qué vino hoy día a mi casa, pero nos juntamos en mi casa, estuvo todo el día, desde ayer y hoy día, ayer estuvo la reunión, y nos sentamos junto a toda mi familia, faltó solamente mi hermana. Y nos comenzamos a hablar de las cosas del Señor. Algunos empezó a escribir y empezamos a tomar notas. Y el ejercicio que les quiero hacer, que ustedes lo hagan, es que se junten un día. Y que los que son más jóvenes, que tienen más habilidad con el lápiz, escriban la historia de sus papás. ¿Cómo ellos predicaban el Evangelio? Porque a veces nosotros decimos, pero ya no estáis contando que andáis a pies pelados. Ya no estáis contando que no teníais que comer. Porque a veces nosotros no valoramos esto, hermanos. Como que los que ya vamos entrando en edad, como que empezamos a contar historias solamente. Pero lo que nosotros queremos transmitir es algo real. Bien, quisiera hablar de lo que logramos reunir, recopilar como familia, como hermanos, junto a mi mamá. Dice José Anselmo Fonseca Varela, fecha de nacimiento 15 de agosto de 1945, pero lo escribieron el 15 de octubre de 1945. Hijo de José Alejandrino Fonseca Valdebenito y Berta Varela, quienes como matrimonio tuvieron 13 hijos, todos criados en el lugar de la Florida. Fue allí donde vivió su infancia y juventud. Sus padres y hermanos recibieron al Señor, sin embargo él no se interesó por aquello. Y fue entonces que el hermano Rosalino Vergara es quien se le acerca un día y le habla de este glorioso evangelio. Esta conversación tuvo un despertar profundo en él y comenzó desde ese momento a buscar a Dios. Sus padres también se dieron parte de aquellas tierras para implementar allí un templo, el que hoy es conocido como el local de la Florida. Fue en ese templo donde recibió su salvación y comienza una nueva vida sirviendo al Señor, donde trató de entregar sus cualidades a la obra del Señor. Desde allí, como un ejemplo, viajaba desde el local de la Florida hasta San Rosendo para participar como joven en aquel instante en el grupo coral de la iglesia. A la edad de los 24 años, contrae matrimonio con una hermana señorita del local del Venado, nuestra hermana Yolanda Hidalgo. Así une su vida un 11 de mayo de 1969, en una ceremonia en el local de la novia de aquel entonces. Ese templo, además, fue construido gracias a la donación que hicieron de una parte de aquel terreno los suegros de aquel entonces para la obra del Señor, lo que hoy día conocemos como el local del Venado. 2 años después
nace su primer hijo, el que habla. De ese matrimonio también nacen 4 hijos más, que son Milton, Jenny, Felipe y Fabián. Y yo te digo esto, que tras lo cual, y por motivos de trabajo, se trasladan aquí a la localidad de San Rosendo. Siendo un campesino, Dios le dio la inteligencia para acomodarse en la ciudad, y muy en especial en la ciudad de Laja. En el año 1982 se instala con un local comercial, un sencillo lugar donde con gran fe espera el éxito comercial en el rubro de los materiales de la construcción. Es así como Dios lo bendice en esos años y le concede un vehículo, que era muy difícil en aquellos tiempos tener vehículos. Pero el que siempre puso a disposición de la obra del Señor, trasladando a la mayoría de los grupos de la iglesia en forma desinteresada en diferentes actividades espirituales, como así también en la construcción de varios locales de nuestra iglesia evangélica pentecostal. Participó activamente en todos los trabajos junto al pastor de aquel entonces y junto a muchos hermanos que están presentes hoy en día. Fue parte del grupo de voluntarios, del grupo de ciclistas, del grupo de jóvenes y del grupo coral de la iglesia, siendo también jefe del grupo de los jóvenes y ciclistas. Pero algo nació él en el interés porque era amante de los vehículos, de la mecánica, y esto lo lleva a crear junto a otros hermanos el grupo de ciclistas motorizados. O sea, juntaron varias motos, hicieron un grupo motorizado, donde visitaron diferentes locales, iglesias también de nuestra misión, predicando la palabra de Dios, cada uno en sus respectivas motos. Además, fue guía de los locales de Yumbel Pueblo y Yumbel Estación durante varios años, y también en aquel entonces fue nombrado oficial de la Iglesia Evangélica Pentecostal. A pesar de la carga de trabajo material y espiritual que tenía, siempre incluía a su familia en las diversas actividades que realizaba en los locales de la iglesia. Como por ejemplo, una de las cosas que yo me acuerdo siendo niño es que implementó en la camioneta, no sé dónde sacó un amplificador, puso unos parlantes, unos micrófonos, y se detenía en las plazas y así predicaba con aquel amplificador para que la palabra del Señor pudiese llegar más lejos de lo que nosotros muchas veces sin estos medios lo podemos hacer. También quiero hacer mención de que para nosotros como familia era un deleite salir a las cosas del Señor, porque mi papá, me acuerdo que cuando él tenía moto, me echaba un hermano adelante en el estanque, después iba yo, después mi mamá y después mi otro hermano. Hasta 4 estábamos en la misma moto y íbamos a Río Claro, a Yumbel. Para él no era impedimento, no era algo de decir yo voy solo a los locales, sino que siempre incluyó a la familia. Sabía que a mi hermana le gustaba cantar, entonces la invitaba y le decía, tú vas a cantar en la escuela única. Y a mi mamá le encantaba cantar. Así que, y sabía que a mí me gustaba dibujar. Entonces me decían, ¿sabes que el pastor dijo que tú eras bueno para el dibujo y quiere que tú le hagas los letreros a los locales? Entonces yo no venía a la iglesia, pero él me incentivaba a que tuviera un nexo con la iglesia. Siempre era de aquellas personas que preocupaba a la familia. Si él tenía que ir a un local, él trataba de ir con el máximo de su hijo y con su esposa. Hoy día esto yo lo valoro, porque a la edad de 49 años, él sufre un grave accidente en un viaje que hace a la ciudad de Concepción, y estando 10 días hospitalizado y rodeado de muchos familiares y amigos, fallece un día 6 de abril de 1995. Este es un impacto que provoca la muerte en la familia, y no tan solo en la familia, sino que en los hermanos, amigos y vecinos, que demuestran el cariño hacia él participando en uno de los funerales que yo recuerdo que fueron tremendamente concurridos.
hay algo que no se me olvida todavía de la mente, es que yo iba, al llegar a la curva que nosotros sabemos que está ahí en Avenida Los Ríos con Balmaceda, yo me acuerdo que en mi tristeza yo miro hacia atrás y veo que la gente aún caminando venía saliendo del puente. Toda esa distancia era de hermanos de la iglesia, amigos, vecinos, personas que demostraron un cariño hacia nosotros. Y no tan solo hacia nosotros, porque Él siempre mantuvo en alto la bandera del Evangelio. La palabra del Señor, hermano, dice en San Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Permita Dios que yo y usted seamos fruto de nuestros familiares, de las personas que nos han inculcado, ¿no es cierto? Hoy día está un nuevo remanente en la casa del Señor. Tenemos un nuevo pastor que también, como decía, y nos hablaba y nos está en esta noche, a través de su palabra, que debemos sembrar sobre todo en nuestras familias, en los hijos, en los nietos, en las personas que necesitan escuchar estas historias, necesitan escuchar que el Evangelio también es de sacrificio, que el Evangelio es algo hermoso. Por eso Dios bendiga muy en especial a los niños. Nosotros como cuerpo de las clases bíblicas visualizadas hemos querido tener este pequeño momento de memoria para acordarnos de quienes nos transmitieron la enseñanza del Evangelio. Pero queremos que el día de mañana también sean ustedes quienes hablen de nosotros, quienes hablen de los hermanos de San Rosendo del año 2012, aquellos que se esforzaron, que fueron a los locales, que fueron a Río Claro, que fueron al Venado, que fueron a la Florida, que salieron incansablemente, predicaron el Evangelio. Permita al Señor que la bandera del Evangelio nunca deje de flamear, sino que siempre esté en nosotros ese despertar por hablar del Señor. Bien, mis hermanos, voy a rogar a mis hermanos de la clase que bajen un momentito.